Nos comieron los dulces. Así de simple. ¿Quién nos comió los dulces y por qué? ¿En qué fallamos? ¿Qué pudimos haber hecho diferente? Para más decirte, Costa Rica nos comió los dulces. República Dominicana nos comió los dulces. ¿Por qué nos comieron los dulces hoy? Hay que decirlo. Pero quiero hablarlo con una persona que sabe mucho más del tema que yo, Eric Santiago, que es el presidente de la Asociación de Industriales. Gracias por estar con nosotros, Eric. Muchas gracias a ti, Jay. Ok, yo sé que tú has dirigido farmacéuticas y medical devices, o sea, empresas enormes, y actualmente eres presidente de la Asociación de Industriales. O sea, las industrias que hoy día producen los fármacos y los medical devices y otros productos, ¿verdad? Tú presides esa organización, esa asociación. ¿Por qué Costa Rica y República Dominicana logró hacer lo que Puerto Rico no pudo hacer para llevarse a las fábricas de microchips? Ok. Si nos quedamos tan solo en la iniciativa de chips, vamos a perder del panorama toda la base fundamental que causa que Puerto Rico ha perdido la competitividad. Punto. Puerto Rico ha dejado de ser del top 3 de las empresas a establecerse. Yo dirigí una empresa que estuvo al borde de recoger todo e irse para la República Dominicana. Eso es un hecho. ¿Qué ayudó a... Pero por si acaso, pues yo sé que tú eres humilde y no lo dices, pero estamos hablando de las empresas más grandes del mundo. Este hombre ha dirigido esas empresas y, ¿verdad? Y de casualidad vino de San Germán para acá porque sacó de su tiempo. Y yo sé que tú has manejado, o sea, en esas reuniones donde están las grandes ligas, tú has estado en esas reuniones. Sí, señor. Y ahí se hablan cosas de por qué Puerto Rico se quedó atrás. Sí, En señor. el caso de los microchips específicamente, y la razón por la cual te traigo y quiero que la gente escuche a una persona que sabe lo que está hablando, es porque aquí hay billones y billones de dólares que Estados Unidos necesita mover rápido, porque no quieren depender de Taiwán, porque sabemos que China está a punto de quedarse con eso allí y el revolú del mundo. Ok, ahora. no voy a ser políticamente correcto. Te voy a decir las cosas como son. Pues la gerencia, o sea, el grupo de liderato de Puerto Rico, tanto gubernamental como privado, tiene que tener una voz unificada en la calle diciéndole al gobierno de los Estados Unidos, al gobierno de Europa, entiéndase, la Unión Europea y cualquier otro elemento, de que vamos a cumplir, de que vamos a ser íntegros en todos los aspectos contributivos, operacionales y laborales, que vamos a estar en cumplimiento. Y desde la perspectiva empresarial, de que Puerto Rico va a ser un lugar confiable para la inversión. Hoy Puerto Rico tiene sombras, hay dudas de si un inversionista decide meter en Puerto Rico $1 billón en riesgo para manufacturar o para crear plusvalía. Si en Puerto Rico puede haber una administración pública que vaya en contra de esos intereses, como Costa Rica decidió decir, no, yo voy a defender la inversión de Intel en Costa Rica por encima de los estatutos legales de México. Dame un segundo porque es importante. Intel estaba en Puerto Rico. Sí, señor. O sea, esa empresa que estaba aquí haciendo microchips y computadoras está ahora en Costa Rica. En Costa Rica y en Malasia, en Asia y en otros lugares. Y ellos decidieron también en determinado momento irse de Costa Rica. Porque Costa Rica a principios de 2010 empezó a tornarse hacia un populismo económico que atentaba contra los intereses de las empresas que habían hecho contratos con el gobierno de Costa Rica. Y ellos muy fácilmente recogieron e hicieron un downsize, redujeron significativamente la plantilla. Y en el 2014 fue casi un borrón y cuenta nueva. Antes del SHIP Act, porque esto ocurre en agosto 2022, en el 2020 ellos deciden retomar a Costa Rica. O sea que ellos van a Costa Rica por la competitividad del país. Cuando empieza todo el incentivo que el gobierno del Joe Biden estimula, auspiciado por el CEO de Intel,
que planteó la necesidad a consecuencia del disruption del supply chain por el COVID, que le dice, tú quieres tener enseres eléctricos, tú quieres tener automóviles, tú quieres tener computadoras, tú quieres manufacturar más en los Estados Unidos, tienes que traer la producción de semiconductores a los Estados Unidos, porque si no esto va a colapsar. Y de ahí surge la iniciativa. Ok, brevemente, porque yo sé que sabes lo que son semiconductores. Gente, semiconductores son los microchips que le ponen inteligente para que tu carro sea inteligente, para que tu computadora sea inteligente, para que tu celular sea inteligente, para que tu nevera, tu microondas, todo eso, ok. Y todos esos electrodomésticos, hay unos microchips que son bien sofisticados, que valen 45,000 pesos cada uno, que son los que hace TSMC, y eso es una de las empresas más grandes del mundo. Esa gente está fabricando en Estados Unidos, en 2 estados, básicamente empresas, unas facilidades multibillonarias. Y el gobierno federal sacó billones de pesos. Eso es correcto. Para decirle, yo te voy a incentivar porque yo no puedo seguir dependiendo de Taiwán. Eso es así. Yo no puedo seguir dependiendo porque de China en algún momento se va a formar allí, pero no son solamente estos mega semiconductores chips. Hay unos que no son ese nivel de inteligencia. Es ¿sabes? correcto. Y esos otros también se están buscando dónde hacerse acá. Sí, y el detalle es que cuando tú vienes y buscas, ven acá, ¿cuál es el size, el porciento, el market share de Intel en todos los semiconductores? 9%. ¿Y el próximo cuánto es? 9.1%. ¿Y el próximo cuánto es? 8%. Pero ven acá, ¿estamos hablando de un montón de gente en este mercado? Sí. Más aún. Pensaba que era mucho más. Pues más aún, Samsung y la empresa de China, Taiwán, grande en semiconductores, están recibiendo sobre 12 billones de dólares en incentivos para establecer plantas en los Estados Unidos. Por lo tanto, esto va más allá de simplemente decir que el gobierno federal está incentivando tan solo a las empresas norteamericanas. Está incentivando al que sea, como sea y donde sea. Y donde sea que le funcione a su supply chain. Es cuestionable. Supply chain son suministros, de donde yo consigo, correcto. que yo pueda estar seguro de que ese producto lo van a producir y va a llegar a mí, no que se lo van a quedar con él por allá. Jay, si el Tylenol se hace en Puerto Rico y llega al mercado norteamericano, si el Viagra llega al mercado norteamericano, si aproximadamente 13 de los principales 20 fármacos, porque de dispositivos médicos eso es otro mundo y que podemos también abundar en el tema. Si los medicamentos principales que se manufacturan en Puerto Rico hay línea directa al mercado norteamericano, si el transbordo de materiales, alimentos, equipo, vestimenta, todo entre Jacksonville, Florida y San Juan, Puerto Rico, eso es un viaje de día directo, garantizado, estable, aún con la pérdida del barco La Fortaleza que tuvimos. Eso se recuperó, ya eso quedó en el pasado. Todavía tenemos las cicatrices de María, eso se está resolviendo. Tenemos las cicatrices del COVID, eso ya es cosa de sentarse y aspirar. Quiero mencionar un ejemplo de lo que me refiero específicamente a aspirar. Planta de Intel en Polonia. Yo estuve en la ciudad, de casualidad yo estuve en la ciudad donde Intel decidió establecerse. Se llama Brasov. Esa ciudad tiene la característica de que es la ciudad más proamericana de toda Europa del Este. El equipo de baloncesto de Brasov de su liga es el campeón europeo. El equipo de béisbol de ese pueblito es el campeón europeo de béisbol. ¿Y por qué eso es relevante? Pues porque Intel tiene que repatriar a gente de California y de los Estados Unidos y no los va a mandar a Timbuktu. No, que no van a querer ir. No, pues esa gente no se va a sentir obligada. Pues tiene que ser un sitio atractivo. Ahora, no podemos negar tampoco que... Es que yo sé que tú hablas y la gran parte de la audiencia que me está viendo va a decir, Jay, no le interrumpas para decir algo tan básico. Yo sé que tú lo entiendes. Pero es que no es que tú montas una fábrica y aparecieron los empleados. Tienes que llevar unos empleados de alta pericia, de alto nivel de sofisticación, muy educados, y para que esa gente esté dispuesto a irse de California
de Palo Alto, de esa zona, arrancar para Polonia. Para Europa del Este. Pues, exacto, espérate, pues, ¿dónde es que yo voy a ir? ¿Para el lado de Ucrania? Ñaño. Así que, ¿cómo? Exacto. O sea, yo tengo que lograr incentivar a esa gente y cómo yo les aseguro que van a tener seguridad, que van a tener entretenimiento, que sus hijos van a ser bien educados. Pues eso requiere todo eso. Y Puerto Rico debería haber sido un lugar donde ellos pudieran sentirse así, pero nada, continúe, esos son otros 20 pesos. Hablemos de Polonia. Bratislava es la ciudad universitaria de Polonia. Cuando hace 20 años atrás nosotros hablábamos, Irlanda quitándonos plantas, Irlanda quitándonos negocios, pero es que Irlanda iba a Polonia a buscar los ingenieros, porque esos muchachos estaban dispuestos a ir a trabajar a Irlanda por $15,000 cuando un ingeniero irlandés era 30 y $45,000, y el americano ni hablar. Pues esos polacos que estuvieron dispuestos a comerse el hueso, ahora fueron y le dijeron a Intel lo siguiente: yo sé que tú decidiste por una planta en Alemania, sabemos que hiciste un contrato, pero nosotros te vamos a dar mejores condiciones. Y en vez de tú tener que llevarte talento de Polonia a Alemania para montar la planta, yo te voy a dar todas las condiciones para que te puedas establecer. La gente de Intel de primera intención entendían que eso era una broma, que la gente polaca vinieron a hacer esta oferta si ya la decisión está hecha. Todo lo que Intel le pidió, ellos dijeron que sí, en el tiempo adecuado, la velocidad adecuada y en los términos adecuados. Intel decidió decirle a Alemania: mis hijos, lo siento, ya ustedes tienen una, Polonia va a ser el próximo lugar donde vamos a invertir. Y en el caso de Costa Rica, ¿por qué? O sea, porque en el caso de Costa Rica sí. o sea, vamos a explicar esto. Bueno, es que voy a ser controversial con lo que te voy a decir. No lo dudo, pero cuando Biden y Trump, pero también, porque Trump también planteó este asunto, y Biden estaban hablando de cómo retraer lo que llaman reshoring o near reshoring, traer eso a América para no depender de allá, y sacaron más de 100 billones de pesos en total en la práctica de incentivos para, o sea, estamos hablando de una fábrica que, para que tengamos la idea de cuán dramático es esto, una fábrica de esas puede costarte lo que Puerto Rico genera en presupuesto de gobierno un año. O sea, una fábrica de estas puede costarte 8 billones de pesos y el gobierno de Puerto Rico genera cerca de 10 todo el año. O sea, una sola empresa, ese es el nivel de inversión que requiere esto. Y el efecto cascada ni hablar. Gigantesco, ok. So, decidieron por Costa Rica y por República Dominicana en vez de Puerto Rico. Puerto Rico admite que ni siquiera participó básicamente. Que es una pena. Pero vamos al caso de Costa Rica específicamente y por qué Costa Rica. El presidente de Costa Rica, los funcionarios de segundo nivel en Costa Rica y el sector privado en Costa Rica atesoran que Intel esté en Costa Rica. Para ellos es una función de valor. Así que cada vez que Intel planteaba la necesidad de que le resolvieran un asunto, no es como en Puerto Rico tener un departamento de recursos naturales que te detiene una obra porque simplemente le da la gana de investigar la inmortalidad del coquí en esa área. O peor aún, que tenemos empresas que ya tienen sus inversiones hechas en espera de un permiso de evaluación de aire y llevan 14 meses, 18 meses, 20 meses en espera que ese permiso se otorgue. En Costa Rica dijeron: no, eso no va a pasar aquí. Aquí tú tienes un problema, vas a venir directamente a la presidencia. Y de la presidencia se te va a asignar un gestor. No es que vas a ir a la calle a buscar un gestor privado. Es que el gobierno te va a resolver a ti el problema dentro del mismo gobierno. Segundo tema bien importante. México le requería... Pero en el caso de Costa Rica es un país ambientalmente consciente. Totalmente. Por eso que no... sí. O sea, que tampoco esto es un vamos a desviar la quebrada. Al contrario, el 99% de la energía eléctrica de Costa Rica es verde. Intel usa su planta de Costa Rica para cumplir con los indicadores de ESG, los indicadores globales, los estándares de cumplimiento, de demostrar que hay un compromiso serio, real por la sociedad de las empresas. Pues, ¿por qué Puerto Rico no? Pues porque en Puerto Rico hay incertidumbre con las leyes laborales. Costa Rica dijo no. México le quería imponer a Intel restricciones laborales.
Y Costa Rica dijo, no, aquí no va a haber restricciones laborales, aquí va a haber un ambiente sano y se va a proteger al trabajador, pero no va a haber un ambiente regulado hostil y unas condiciones incomprensibles de la relación obrero-patronal más allá de lo que normalmente una economía tiene. Y por eso esta empresa creció ahora. Puerto Rico tiene una empresa a la cual podría perseguir, que no es Intel, se llama Nvidia, y esa es la empresa de semiconductores que más ha crecido en el mercado de valores. Hacen semiconductores que valen casi $50,000 cada uno. Pues, Eso es el nivel de certificación de Nvidia. Nvidia, yo me acuerdo cuando yo vi esa acción subir, era como que es que esto no es posible. Pues. Todos pensábamos que iba a colapsar. Y sin embargo, lo que hizo fue que se sostuvo con la inteligencia artificial. Para los que no saben, la inteligencia artificial requiere un nivel de capacidad de microconductores y de semiconductores que simplemente no es cualquier semiconductor, son transistores extremadamente sofisticados y especializados. Y Nvidia es la dura en eso y se ha llevado todos estos contratos. ¿Y quién es el peor que está en el mercado de valores ahora mismo? ¿Quién? Intel. Ah, bueno, sí. Porque, o sea, nosotros estamos aquí teniendo un diálogo sobre una empresa que qué pena que no invirtió en Puerto Rico, qué pena que no hay indicios de que venga a Puerto Rico. Qué bueno que está en Costa Rica, qué bueno que está en América, qué bueno que podría haber opciones para nuestros hermanos dominicanos, pero no es una empresa que está outperforming en el mercado de valores aún con los billones que se le ha asignado. Pena da que de los 272 billones asignados para los fondos de chips, nosotros tan solo tengamos alguna que otra asignación para el fideicomiso de la ciencia. Eso da pena. Y más pena da escuchar la defensa férrea de la Universidad de Puerto Rico y uno descubrir que la Universidad del Estado de Arizona es la institución siendo utilizada. Arizona, la Universidad del Estado de Arizona. No estamos hablando de Stanford, MIT, no estamos hablando... Esto no es Caltech. No. Estamos hablando de que... Yo recuerdo en mi época de juventud escuchar diatribas mofándose de las universidades del estado de Arizona por el desorden. Y esa es la universidad que está impulsando, empujando y promoviendo chips en la República Dominicana, en Panamá y Costa Rica. Es el mínimo común denominador. Es la fuerza detrás del Departamento de Comercio y todo el andamiaje para que la inversión se haga. Pues entonces la pregunta que se cae de la mata, ¿qué relación tiene la Universidad de Puerto Rico con la Universidad del Estado de Arizona? Número uno. Y número dos, eso está, como tú dices, has entrado a Google y has buscado. Pues si se entra a Google y se hace un search de 5 minutos, no de un día, para entender, bueno, ven acá, pero ¿cuándo fueron a la República Dominicana? En enero. ¿Cuándo firmaron un acuerdo? En febrero. ¿Cuándo el New York Times le llegue a esto? Enero, febrero. De este año, hace par de meses. Y que Puerto Rico no tenga un juego en esto, pues es lamentable. Es muy lamentable. Ok. En el caso de República Dominicana y este acuerdo con Arizona State University, que de nuevo no es una universidad de las que se le reconoce, ¿verdad?, por una pericia en ingeniería, nada por el estilo, porque si tú me dices que es Caltech o que es MIT, pues uno entiende, caramba, esos son, ¿verdad?, esas son las grandes ligas y nosotros no estamos ahí. Aunque nuestros estudiantes del Colegio de Mayagüez se puede decir que compiten de tú a tú con muchos de ellos. Entonces, eso es lo que uno esperaría, ¿no? Uno esperaría que el Colegio de Mayagüez, la Poli y la Universidad del Turabo, que tiene también ingeniería, pudieran hacer algún tipo de colaboración con esta universidad de Estados Unidos para traer a Puerto Rico, porque recuerden, para los que, ¿verdad?, de nuevo, no entiendan por qué estamos hablando de universidades, porque todas estas instituciones requieren de personas que estén bien preparadas, bien sofisticadas, con unos conocimientos en STEM, ¿verdad?, ciencias, matemáticas, tecnología e ingeniería, donde se supone que estas personas, ¿verdad?, puedan ir allí a trabajar en esa capacidad, o sea, un nivel que requiera mínimo de adiestramiento. Eso no lo va a hacer cualquiera. Pues y se supone que nuestras universidades produzcan eso.
Costa Rica, ¿cuánto está graduando promedio de cantidad de ingenieros al año para satisfacer la demanda, no tan solo del sector de microprocesadores, sino el sector de dispositivos médicos y toda la inversión directa foránea que se ha hecho en el país? 3.500 ingenieros al año. Entonces, está el debate. Pues yo estoy graduando. ¿Cuánto gradúa Puerto Rico? Pues yo creo que mucho menos. Mucho menos. Sí, nuestra universidad, perdóname, sé que me has escuchado y hemos hablado de esto antes. Yo planteo hace mucho tiempo que nuestra universidad debería decidir que hay unas cosas que el Estado no va a pagar, no va a subsidiar. Entre ellas, otras disciplinas que no requieran. Ahora mismo el Estado tiene un problema, el gobierno tiene un problema real de recursos. Y yo esperaría que la universidad diga, bueno, esta es mi estrategia de crecimiento y desarrollo económico, pues esto es lo que yo voy a subsidiar. ¿Tú quieres estudiar otra cosa? No hay problema, vete a las privadas o paga el costo real, no el costo subsidiado. O sea, recuerde que la Universidad de Puerto Rico es altamente subsidiada. Nosotros pagamos un montón de impuestos para que nuestra universidad dé clase. Y aunque le han recortado un montón de fondos, sigue siendo la universidad más costosa en Puerto Rico. La costosa desde la perspectiva de que lo que cuesta al erario, nosotros como gobierno. Uno esperaría que el gobierno tenga una estrategia de cómo yo convierto esa inversión en educación en desarrollo económico para el país. Pero eso requiere que se eduquen entonces en las áreas donde hay una necesidad real y no donde yo, ¿verdad?, desiderativamente quisiera. Pues mira, Jay, ahí yo te comentaría lo siguiente. En mayo del 2022, CIDRE lanza el proyecto de desarrollo económico que se conoce como propósito y se plantea como un marco de referencia como plan de desarrollo de país. Yo, por otro lado, he escuchado al gobernador plantear de que ese es el plan de desarrollo económico del país. En propósito y lo que el DIDEC, el Departamento de Desarrollo Económico, a través de los años ha estado proponiendo es que Puerto Rico se concentre en ciencias vivas, medical devices, pharma y relacionado, en aeroespacial, en research and development y bioagricultura y otras áreas más sofisticadas, que son los 5 ejes principales. Dentro de esa estrategia no aparece microprocesadores ni aparece electrónica, así que cuando se hace el lanzamiento en mayo del 2022, cae desfasado de lo que luego en agosto el gobierno federal anuncia. Y eso se puede entender sin lugar a dudas. O sea, eso no sería irresponsable de mi parte hacer un señalamiento. Pero algo que es básico en gerencia es que uno ajusta las estrategias según hay cambios. Y algo que siempre va a ocurrir es que todo plan falla en el primer intento de enfrentarse a la realidad. Eso es parte de las disciplinas militares. Mike Tyson decía que todo el mundo tiene un plan hasta que le dan un puño en la cara. Es correcto. Pues entonces a nosotros nos dieron un puño en la cara en agosto del 2022, cuando el gobierno federal habla de toda esta hemorragia de billones de dólares, billones, no millones, billones de dólares, para incentivar el traer desde Asia a los Estados Unidos o América y hacer lo que se llamó reshoring o nearshoring o friendly shoring. Nosotros no somos friendly shoring porque nosotros no somos un país foráneo. Nosotros no somos una república como es la República Dominicana, Costa Rica y Panamá, que son los 3 países decretados como friendly shoring y un trato preferencial. Nosotros no somos nearshoring, pues nosotros no somos México, otro país independiente al lado. Los chinos movieron muchas operaciones de China a México para aprovecharse de la frontera. Así que nosotros somos reshoring. Pero ¿qué pasa? Estados como Carolina del Norte, Texas, Florida, Arkansas, Mississippi, han decretado de que ellos van a bajar las tasas contributivas corporativas e individuales
a un punto que puedan declarar que ellos están libres de impuestos. Y nosotros estamos discutiendo en Puerto Rico cuánto más vamos a ordeñar la inversión extranjera en la recaudación de impuestos. Entonces, ¿cómo podemos hablar de una estabilidad económica para los inversionistas si cuando ellos vayan y abran el Wall Street Journal y el Financial Times para entender cómo está el ambiente de negocio en Puerto Rico, se nos hace difícil aparecer en los indicadores internacionales? Se nos hace difícil poder explicar la facilidad de hacer negocio en Puerto Rico. Todos saben que obtener un permiso en Puerto Rico es extremada. Hay una ciencia para poder explicar el obtener permisos en Puerto Rico, lo que en inglés sería un oxímoron, whatever that means. ¿Cómo es posible que un proceso ineficiente se declare como ciencia? ¿Puedes darme ejemplos de cuán difícil se te hacía a ti cuando tú estabas dirigiendo farmacéuticas y medical devices en Puerto Rico conseguir permiso? No, te voy a hablar de un caso más real. Yo sé de una empresa en el norte que estuvieron 2 años solicitando permiso para un estacionamiento de sus trabajadores. No para hacer una fábrica, no para hacer un edificio, un estacionamiento en su terreno. Pasaron 2 años y no obtuvieron el permiso. La empresa a nivel de matriz le dijo, no vas a hacer el estacionamiento. Se quitaron los chavos. Punto, se fueron fueron los los chavos. chavos. Ahora mismo hay una empresa en el área este de Puerto Rico que tiene una inversión de sobre 14 millones de dólares en una máquina, que estuvieron meses, más de 14 meses, en la espera de obtener un permiso de aire para poder usar el equipo adecuadamente, porque si no, no podían operarlo. Y la presión que ha tenido esa gerente general es horrible, es impensable. Es cómo es posible que ya yo gasté el dinero, está la máquina aquí en Puerto Rico, quiero crear empleo, quiero añadir valor, y que vaya yo a perder este equipo y me lo lleven para una planta en Estados Unidos o en algún otro lugar porque no me han dado un permiso de uso de aire. Pero yo te voy a hablar de cuando yo empecé de gerente general en el oeste. Cambió de nombre la compañía y al cambiar de nombre y entidad legal, pues tú tienes que empezar a radicar permisos. Eso fue en el 2006. Aunque hacía exactamente lo mismo. Lo mismo. Simplemente le cambiaron el nombre a la fábrica y tenías que empezar desde cero los permisos. Es más, la marca del producto es el mismo a 3 administraciones y el nombre se ha quedado igual. ¿Ok? Radicamos todo y nos dicen, tienes que sacar el botiquín, no puedes usar el botiquín. ¿Pero por qué? Botiquín para empleado en caso de un accidente. Perdóname, el botiquín en el dispensario donde tenía enfermeras 24 horas al día y 20 horas de cobertura de un médico licenciado en Puerto Rico. Y este personal profesional... Las enfermeras y el doctor no podían usar un botiquín. No podían usar el botiquín porque los bomberos no habían ido a cotejar el botiquín. El botiquín que ya tenía permiso, pero como había cambiado de entidad legal, había que establecer un permiso. Yo le di seguimiento. Sí, es que es incomprensible. No, pero es que no, perdóname. Tú me estás hablando, o sea, estamos hablando de que No, pero en serio es otro. En serio es lo peor que te voy a decir. Okay, la barbería se llamaba Josué's Barber Shop. Le cambié el nombre a Jay's Barber Shop. Y, pues no puedes usar el botiquín. No. Donde están las curitas y los yodos y eso, no puedes usar. Tiene que ir alguien, ir y expedir el permiso para hacerlo. Ojo, esa transacción inicial duró 6 años. No llegó el permiso. Duró 6 años. El día que la empresa se vende a la tercera empresa que hoy posee la misma, fue risible, llorable, inmemorable. Ese día llegó el permiso. El día que anunciamos que nos convertimos en otra empresa. ¿Tú estás consciente de que todo el mundo piensa que estás exagerando? Bueno, yo no tengo... Fue como me pasó el otro día en otro asunto.
¿Qué razón yo tengo para mentir? ¿Qué yo gano con mentir? No, yo sé que tú estás en la paz económica y que estás bien en tu vida, no te hace falta nada de esto, ni siquiera te hace falta estar donde estás ahora mismo sentado. Pues Pero, fíjate, sí lo necesito. bueno, porque es un asunto porque quieres hacerlo. Oh, ¿no? sí. Y la vida no hay nada mejor que uno hacer las cosas que quiere y no porque Y yo tiene. amo a mi país y yo quiero que mi hijo regrese acá. Tengo 2 hijos y tengo uno allá en Florida. Está bien, pero yo lo quiero acá. Y en la medida que yo respire y yo pueda hacer algo por ayudar a mi país, yo lo voy a hacer. Te planteo lo siguiente, y esto, porque mucha gente va a decir que el problema es el estatus. Que si fuéramos Estado, lograríamos con 2 senadores y 5 representantes presionar para que se pusieran puesto aquí la fábrica y no. Y la respuesta, siempre que digo eso, es: gente, estas empresas se van a Malasia. O sea, esto no es eso. O sea, esta empresa se va a donde le convenga. Si es Costa Rica, es Costa Rica. Y si es Ecuador, es Ecuador. De hecho, Colombia era un lugar donde estaba, y ahora por Petro han echado para atrás, que esa era otra. O sea, Colombia había sido considerada seriamente, Es correcto. pero cambió la administración, una administración no amigable y pues... Pues eso es como dicen nuestros socios del norte, el underline message. O sea, tú decides irte al populismo, tú decides irte radical, anticapitalista, pues va a haber unas consecuencias. Oye, y si esa teoría es correcta y es la que nos lleva a disfrutar de una vida más justa, plena, balanceada, equitativa, pues amén, que Dios los bendiga. La realidad es que yo he visto otro comportamiento en los países y yo he visto otras tendencias. O sea, yo he brincado el charco en 2 ocasiones. Yo viví en Chicago, yo viví en la República Dominicana. Yo sé lo que es ver gente de decirle a sus hijos a los 18 años, te tienes que ir, no te vas a quedar aquí. Y yo como boricua, como latino, decir, no, yo no quiero eso para mis hijos. O sea, ellos se van a ir cuando estén bien, yo no los voy a lanzar a la calle. Estar en la República Dominicana y yo ver las condiciones bien tristes de los inmigrantes haitianos, en unas condiciones difíciles. La realidad es que el pueblo dominicano ha tenido que resolver su problema. Los dominicanos decidieron ser competitivos, punto. Sin fondos federales, sin cupones de alimentos, sin ayudas después de María. Ellos no recibieron un rescate financiero después de David y Federico, que les destruyó el sistema eléctrico. Ellos tuvieron que invertir, incurrir en deuda, repagar esa deuda y para el 1997-98 tomaron decisiones difíciles y valientes. Decidieron privatizar su sistema eléctrico. Lo hicieron. Y hoy hay un proyecto para lanzar un cable submarino entre la República Dominicana y Puerto Rico y traer electricidad desde la República Dominicana para acá. Son condiciones que Puerto Rico ha visto. Puerto Rico renunció a las 936 y era una condición favorable para el desarrollo del país. Puerto Rico ha decidido tener un costo de mano de obra más cara que el mínimo federal. Nuestro mínimo estatal es de 2 a 3 dólares más alto que el mínimo en los Estados Unidos. Pues, ¿cuál es el mensaje? Pues que no estamos como California con sus 20 y 25 dólares por hora. No es eso, pero nos quita competitividad. Pero el gran problema es que yo puedo ser, si yo soy California y quiero darle a 20 pesos la hora y yo soy la 5ª economía más grande del mundo, pues caramba, yo soy la 5ª economía más grande del mundo, o 6ª economía más grande del mundo, que es California, pues yo puedo entender eso. El problema es que nosotros en Puerto Rico no tenemos esa realidad. O sea, como que estamos hablando de distribuir los recursos que no hemos creado. Pues, ¿cómo tú vas a distribuir lo que no has creado? Dicho eso, por otro lado, yo sí creo que el salario mínimo en Puerto Rico no es vivible. No. Y por tanto no conseguiríamos tampoco la capacidad de generar riqueza. Pero dicho eso, es que eso es otro tema, y si nos vamos por ahí estamos hasta mañana. A mí sí me preocupa y no hemos hablado de energía eléctrica. O sea, nosotros estamos hablando todavía de cosas que yo no... O sea, evidentemente hay una resistencia al cambio. Yo no tengo problema con el gas natural. No es el problema. Yo tengo un problema con energía nuclear. De hecho, Microsoft firmó un acuerdo con energía nuclear para poner una planta de ellos de inteligencia artificial y al lado una planta nuclear para que esa planta nuclear le dé energía
O sea, eso, ¿verdad? Porque estamos llevando la carga lo más cerca posible al cliente, en este caso, ¿verdad? Y esas cargas, buscar la forma de que ahí está. Y eso está, de nuevo, Microsoft, que se fue de aquí, ¿verdad? Se está yendo este año, de aquí. Y uno ve eso y dice, bueno, ¿cómo yo como país puedo ofrecerle a la gente algo, lo que sea, si ni siquiera puedo darle seguridad energética? De hecho, estoy seguro que tú tienes fábricas o conoces de fábricas que ya se le han dañado equipos con las fluctuaciones de voltaje y Yo lo eso... vivía todos los días, Jay. Eso es infernal. El estrés que tú estás en una reunión contestándole preguntas a tu jefe en Estados Unidos, en Alemania, en Barcelona, en China, porque esa es la diversidad de la gerencia internacional relativa a las operaciones de Puerto Rico. Y tú ves el cuculleo de las lucecitas, que sabes que allá abajo eso, las máquinas están relinchando si fueran caballos. O sea, es el estrés gerencial, es horrible. Pero te quiero mencionar algo relativo a la pregunta de qué podemos hacer en Puerto Rico o qué perspectiva dar. Y nosotros tenemos ejemplos bien cerca. Lo que pasa es que hay que tener una voluntad política bien fuerte y querer. Eso de que querer es poder, eso no es cierto. Hay gente que quiere y no pueden. Y esa gente a ti te destruye el corazón porque tú lo ves intentándolo y no pueden. Y tú tienes gente que puede y no quieren. Y esa gente a ti te da una frustración y coraje tan terrible de saber que son capaces de transformar, de añadir valor y no tienen el deseo. Solamente aquellos que quieren y pueden ambas cosas son los que hacen la diferencia. Y hay países definidos de esa forma. El Salvador con Nabil decidieron querer y poder. Y ahora El Salvador, muy calladito, no ingenuamente, muy calladitos, están creando la estabilidad social que inspira, que va a traer como derrama la inversión extranjera, porque el gobierno garantiza calidad de vida. Yo estuve en El Salvador recientemente. Es espectacular, tú ver esa ciudad, la ciudad de El Salvador de noche. Gente caminando de forma tranquila, 9 y 10 de la Sí, noche. lo cual antes era imposible. Horrible, horrible. Tú escuchar lo que el gobierno propone, tú ver la inversión en la educación, porque es crítico tener el capital humano. Tú ver cómo el inversionista local, tanto como el extranjero, tienen un ambiente, el playing ground field, o sea, hay condiciones para competir en igualdad, en justicia. Pero no seamos ingenuos. O sea, si viene un inversionista que te va a traer una cartera de 4 billones de dólares y tú como inversionista lo que tienes es 10,000 dólares, el de 4 billones va a tener más receptividad y atención Seguro. que tú con 10,000 dólares. Pero si tú con 10,000 dólares tienes el sistema que te permite invertirlo y ayudar a mover la rueda, muchos de 10,000 te llega al millón y al billón. Y eso es lo que Salvador muy tranquilamente está haciendo. Países que están en dirección contraria, Honduras, con una capacidad espectacular, pero no están tomando las acciones en la dirección correcta. Puerto Rico tiene que mejorar. Si me pregunta, Eric, ¿qué hay que mejorar? Pues me voy a remitir al 1999 cuando estábamos haciendo un estudio para justificar una inversión que hicimos en San Germán. Que tu ambiente contributivo sea competitivo. Ambiente contributivo. Eric, ¿qué tú quieres decir con eso? Pues que tengas unas tasas corporativas atractivas a la inversión, pero que el otro esquema contributivo sea facilidad para radicar, un sistema de auditoría estable, confiable. A eso es la estabilidad, lo que representa el hacer negocios con el gobierno y tú no perderlo todo en esa transacción. Eso es número uno. Número dos, el costo del capital humano.
No tan solo lo que se le paga a la persona, sino cuánto me cuesta adquirir ese capital. Porque si yo solamente puedo sobrevivir trayendo gente de otros países para poder tener esa planta, eso no me es atractivo. Entonces, yo tengo que tener un balance. El tercer gran elemento es infraestructura. Puerto Rico adolece de aspectos básicos de infraestructura. Nosotros tenemos una concentración en el muelle de San Juan extremadamente alto y el muelle de San Juan no está comparable al muelle de Jacksonville, al muelle de Savannah, Georgia, al de O sea, Elizabeth. infraestructura no es solo la luz, también son los puertos. Es la infraestructura. O sea, es como, ok, arreglo el muelle. ¿Para qué? Pues tengo que tener almacenes. ¿Cuántos almacenes hay en Puerto Rico para dispositivos? No los hay. Entonces, apostar a la obsolescencia de bienes raíces de Pritco no es justo para el país. No es justo, eso no es correcto. Entonces hay que cambiar el modelo a permitir que el sector privado empiece a invertir significativamente en bienes raíces, pero no se queda allí. ¿Cómo está nuestra infraestructura de telecomunicaciones? ¿Dónde está la capacidad 5G para que nuestras comunicaciones desde Puerto Rico a cualquier punto del mundo sean impecables, sean extraordinarias, de tal forma que yo pueda vender la idea de tener propiedad intelectual ubicada en Puerto Rico, dando servicios internacionalmente? ¿Cómo nosotros podemos auspiciar actividades de inteligencia artificial si no hay la infraestructura adecuada de telecomunicaciones? Pues eso es otro reto de infraestructura. Carreteras. Recientemente las carreteras se vieron afectadas por una lluvia, no un huracán, por unas lluvias. Nuestros terrenos atentan contra la economía por unas lluvias. Pues eso nos tiene que cuestionar. Sí, Jay, tenemos que cuestionarnos cuál es el modelo, porque ahora no es tan solo la pregunta de yo como gobierno, ¿qué invierto? Es dónde yo derramo la inversión, qué yo hago en la montaña, qué yo auspicio en la montaña. Y no es abandonarlo, pero que yo hago allá arriba, que yo no pierda una carretera y de momento soy el manufacturero de los dispositivos que van en los catheters para todas las operaciones de cardiología y pues no las puedo mover. Necesito helicópteros para moverlo. ¿Qué pasó por si acaso? No. Sé que de repente tú tienes los catéteres del corazón, pues no se podían terminar de fabricar porque faltaba una pieza y la pieza estaba estoqueada porque no había paso. Entonces ahí tú te cuestionas, ok, pero si yo tuviera un muelles en plural, no el muelle de San Juan como punto único, no, tener muelles a través estratégicamente colocados en Puerto Rico, en condiciones óptimas. Eric, defíneme óptimo. Pues nada, eso yo observo cómo está el muelle Miami, el muelle de Jacksonville, cómo está el área, lo que se conoce como el área de control aduanal de Houston, que tiene que ver con el muelle ahí de Galveston, cómo está Elizabeth en New Jersey, cómo está el de Savannah, Georgia, esta área que son muelles de alto volumen. ¿Cómo ellos están? ¿Qué infraestructura tienen? ¿A qué se dedican? ¿Cómo tomar ventaja del conocimiento que ellos tienen? Yo estuve recientemente, perdona que brinque de esta forma, yo estuve recientemente en un evento que se conoce como el Propeller Club. Y el Propeller Club de Jacksonville van los vicepresidentes, presidentes, gerentes generales de las empresas de transporte de toda esa área noreste de Florida, sur de Georgia. Van a ese evento en el puerto de Jacksonville. Y estaba presentando el CEO, Eric Green, se llama el caballero, el CEO del puerto de Jacksonville. De 10 transparencias, 10 slides, 4 eran de Puerto Rico. 4. Ni una salió en las noticias de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque Jacksonville está claro que la relación de negocio de ese muelle
con Puerto Rico es fundamental. Y ellos lo que están diciendo es, no es que yo quiero un monopolio con Puerto Rico, porque Miami en nada me lo desaparece. Ellos lo que están diciendo es, no, yo necesito que Puerto Rico crezca económicamente, que haya más manufactura, que me produzcan más, porque yo tengo un zafacón, un mundo de furgones vacíos en Puerto Rico por todo lo que importan, que yo necesito traerlos llenos. Yo necesito aumentar el volumen de negocio de lo que sale de Puerto Rico. Y ante eso, ellos me auspiciaron en septiembre del año pasado visitar Washington. Y el mensaje fue espectacular. Empezaron a hablar del muelle y de momento yo le voy a dejar a Eric, presidente de la Asociación de Industriales, para hablar de lo que Puerto Rico necesita en manufactura. Tuvimos la oportunidad de visitar a Marco Rubio. No lo vimos a él, vimos a su Chief of Staff. La reunión estuvo muy buena. Tengo que mencionarte que estuvimos en la oficina de Bob Menéndez. Justo antes que pasara el problema de esta última acusación, el Chief of Staff de Bob no me dejó hablar. Porque él dio el discurso. Dijo, tú me vienes a hablar de algo que Bob lleva años tratando de impulsar para Puerto Rico. Ustedes hay que crearle las mejores condiciones para poder invertir más y tener más manufactura en Puerto Rico. Así que yo salí, wow. Sí, porque Bobby, los furgones llegan repletos a Puerto Rico, nos los descargamos, pero de regreso para allá Van están vacíos. Entonces, porque Puerto Rico no produce algo, que los metas ahí y los echas para atrás. Y eso es costo. Y el negocio no es ese, el negocio es que siempre estén llenos esos furgones, Es porque correcto. eso es... O sea, tú no quieres un barco vacío. Es correcto. Eric, si tú fueras a decirme 1, 2, 3, para terminar, ¿cuáles son las 3 cosas que tú dirías, bueno, resuelvo esto y podemos resolver el país? Primero hay que resolver el problema eléctrico. Y el problema eléctrico tiene, ese es el 1 con ABC. Hay que resolver el problema de precio. Hay que resolver el problema de la calidad. La bromita que teníamos ahorita del cuculleo en la luz. Y la consistencia. Porque no es que me digas, no, yo cuando prendo la máquina, ese voltaje y amperaje está preciso. Sí, pero es que me lo prendes 4 horas al día. Yo no necesito 4 horas al día. Yo lo necesito 24 horas al día filigrana. Así que el tema eléctrico es de 3 partes. No te mencioné energía verde, te mencioné precio. ¿Cómo se llega a ese precio? Es lo importante, que sea sustentable, que sea sostenible. Energía. Segundo, impuestos. Puerto Rico, hoy a muchos puertorriqueños le llegó un depósito bancario. Pues un bono, un caramelo, un pasivador. No, nosotros tenemos que reformar, nosotros tenemos que primero, hay que eliminar el impuesto al inventario. Hay que buscar formas de cómo reemplazar ese impuesto. Y el primer intento tiene que ser mayor eficiencia gubernamental. Aquí estamos todos en el mismo barco. O sea, este discurso de que los empleados públicos son intocables no puede ser. Todos tenemos que contribuir de una forma u otra. Ya la falacia de que tú te ibas al sector público por una pensión a largo plazo, eso desapareció. Ya eso no puede ser el factor motivante. En impuesto está el aspecto del impuesto mínimo global. O sea, nosotros no podemos dejar a Puerto Rico en un limbo de qué va a pasar con el impuesto mínimo global. Y cuando estamos hablando de impuestos, además del impuesto mínimo al inventario, que es comercial, el impuesto mínimo global, que es la manufactura, es el impuesto a ti y a mí como ciudadano. Eso es fundamental. Y la simplificación de los documentos. Perdemos demasiado tiempo en documentación innecesaria. Y el tercer tema, tan crítico como los dos anteriores, permisos. Permisos como nombre y apellido de algo que se llama facilidad para hacer negocio en Puerto Rico. O sea, Puerto Rico no puede ser un lugar hostil a la inversión. Puerto Rico no puede ser un lugar donde un joven de 19 años quiere emprender y cuando tú le digas, pues mira, ahí está el catálogo de todos los permisos que tienes que sacar. ¿Por qué? Y como tú decías el ejemplo ahorita de la barbería, ese es el foster child del alcalde de Bayamón con mucha razón.
que él se queja y dice, ¿cómo es posible que un muchacho aquí frente a la alcaldía, una esquina, quiera montar una barbería, que allá había una barbería, y entonces tiene que pasar por el mismo proceso como si allí hubiese una cafetería u otra cosa? Pero peor aún, ¿cuál es la desconfianza? Para ser bien honesto, ¿cuál es la desconfianza? Si en realidad el sistema debería ser, tú como ciudadano, arranca, que yo vengo y te audito. Tú arranca, evita el costo de esperar, que es detrimental en un negocio. Pero si no cumple, Claro, obviamente, mi punto con eso siempre ha sido que todos sabemos que eso es lo correcto, que es que arranca tu negocio y yo después te voy a chequear y si tú incumpliste, pues tú tienes la certificación de un abogado, certificación de un ingeniero, certificación de toda la gente que te dio, ¿verdad?, ese proceso y pagarán las consecuencias ellos y tú. Pero arranca tu negocio. exacto. Dicho eso, siempre la respuesta a eso, no, es que después de que hacen el daño, bueno, pero es que depende, porque tampoco es que arranque que si tienes que tumbar una montaña, puedes tumbar la montaña, eso no es así tampoco. O sea, el punto es que sí tú puedas arrancar tu restaurante, que tú puedas arrancar tus oficinas, que tú puedas arrancar tu, por ejemplo, barbería. Son cosas que honestamente no tiene sentido que tengamos aguantado por tanto tiempo, pero pues así ocurre. Y te voy a hacer un planteamiento también. Cuando hablo del tema del permiso y el aspecto contributivo, sale un pedacito de incentivos. No lo mencioné porque en Puerto Rico hay que empezar a enfatizar de que no estemos socializando las pérdidas y privatizando las ganancias. Yo soy de la mentalidad de que aquí el que se lanza a invertir sabe que hay riesgo y que a mayor riesgo, mayores los beneficios, a menor riesgo, menores los beneficios. Pero no podemos estar en una mentalidad tampoco, como has mencionado en otros programas y comunicaciones tuyas, el tener empresas o individuos que el gobierno le haya dado incentivos y no hayan demostrado que hayan cumplido con los mismos, pues regreso al inicio de nuestra conversación. El Estado, el mundo empresarial tiene que tener un compromiso al cumplimiento, no a la corrupción, no al chanchullaje. ¿Por qué India no acapara todas las inversiones? Porque India es un lugar de desconfianza por el nivel de corrupción que tiene. Así que tú no necesariamente te vas al lugar más barato. Tú Sí, no te vas. sí, para los que no saben, ¿verdad? India tiene una sofisticación de un montón de ingenieros, un montón de profesionales, etcétera, etcétera, pero tiene un problema energético que también lo está resolviendo con carbón, pero además de eso tiene un problema serio de corrupción que sabemos, ¿verdad? O sea, que típicamente tú dirías, tacho, India debería tener todas las fábricas del mundo allí. Es así. Y no es el caso. No es el caso. Inclusive, el modelo que India trató de desarrollar, esto te estoy hablando de cuando don Héctor Jiménez Huarbe era el director ejecutivo de Pritco. Y yo en la compañía Baxter estaba montado en un avión visitando países para decidir dónde poníamos plantas. Pues estaba yo leyendo una revista y encuentro que India estaba apostando al modelo de Research and Development. Yo creo que les funcionó. Ellas la apuesta era de no me traigas manufactura, tráeme tus laboratorios, tráeme tu desarrollo. Y era un tipo de entrampamiento legal de que una vez que tú tenías el conocimiento de cómo se hace el producto, qué tecnología usar, cómo hacer las combinaciones adecuadas, proponían entonces la manufactura de forma local. Y así fue como ellos pudieron equiparar el volumen de la manufactura en China con lo que se hace en India. Oye, les funcionó en parte. La pregunta es, ¿cuántos laboratorios de R&D nosotros tenemos en Puerto Rico? ¿Qué estamos impactando? ¿O en realidad le estamos llamando R&D a lo que está bien abajo en el food chain de la propiedad intelectual, que es pues hacer una validación, hacer una investigación de una piececita en específico, pero no necesariamente investigar una nueva molécula, descubrir un nuevo algoritmo, qué función nueva vamos a tener en una línea de manufactura? Eso pues quizás esté en pañales en ciertas organizaciones.
Eric, podríamos hablar mucho más, pero vamos a dejarlo hasta aquí porque si no, nos van a decir nube negra. Eric Santiago, presidente de la No, Asociación de Industriales, y yo creo que Puerto Puerto Rico Rico, tiene potencial. sí. Porque ese es el problema, por eso estamos aquí, Sí. después de todo, por el potencial. No nube negra, jamás, al contrario, yo aspiro... No, sí, por eso me sorprendió, porque tú normalmente no hablas así, tú típicamente eres una persona bien optimista, pero la verdad es que es un golpe bien fuerte lo que pasó, Sí. o sea, que nos hayan dado de codo y nos vamos para Panamá, nos vamos para República Dominicana, nos vamos para Costa Rica y Puerto Rico no tiene ningún rol aquí, cuando nosotros éramos el lugar donde se veía la inversión extranjera. ¿A dónde vamos a poner los chavos? Pues ahí, Puerto Rico, y de punto, repente, eso era no. given. Ya. Es más, yo estuve en reuniones que el assumption era, mi gente, vamos a discutir, pero me sacan a Puerto Rico del panorama porque si no, no vamos a tener reunión. Y era tratar de entender cuál era el plan B y el plan C, porque el plan A siempre fue Puerto Rico. Nosotros no éramos la querida, nosotros éramos la reina. Sí, en esas conversaciones que tú estuviste, que de nuevo estuviste a nivel mundial. Eric, gracias. No, a Gracias ti. por todo, gracias por A haber venido ti. hasta acá desde San Germán. Buen viaje de vuelta. Gracias. Gracias, Eric Santiago, presidente de la Asociación de Industriales. Y de nuevo, Puerto Rico un paraíso, falta que cooperemos.